andá a explicarle, digamos, al votante nuestro. No, y andá a explicarle afuera, andá a explicar afuera, porque el indicador... ¿Afuera de dónde? A los mercados, digo, más allá de que sea una entidad que uno no conoce o que no está claramente identificada, anda a explicarle que perdés la elección, que está todo fantástico, pero perdés la elección en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Pablo Toto Ibáñez, ¿cómo le va? andan? ¿Todo ¿Cómo bien? andan? Bien, bien. ¿Vos? Bueno, sí, bien. Muchas cosas, Sí. están pasando muchas cosas en este país. Hay un poco un electrocardiograma anímico en la política, ¿no? Claro, difícil de entender, ¿no? Sí, pero además, como está jugando mucho el ánimo, como está jugando mucho, viste, la percepción, la conversación, vos veías al Milei de hace 15 días, estaba apagado, casi no tuiteaba, Sí. mete el movimiento del cambio del régimen cambiario y Fondo Monetario y apareció otro, y eso también impacta en los dos jugadores, viste, porque ahora ves a los opositores un poco más replegados, un coro que había de economistas preanunciando una catástrofe también más cautelosos. Tengo la sensación de que vamos a estar subiendo y bajando todo el tiempo con eso, ¿no? Porque ahora el gobierno cerró, si se quiere, 72 horas de euforia, Y ahora hay que pasó básicamente con el dólar, porque es el componente principal. El primer dato para mí, para mirar, es ese. Lo que todas las señales demuestran que lo único que le importa al gobierno es que la inflación no se vaya al carajo, y todo lo que hace con el dólar tiene que ver con eso. Ahora incluso están interpretando el acuerdo con el fondo. Están interpretando el acuerdo con el fondo en dos decisiones que a mí me parecen interesantes para mirarla. Una tiene que ver con las bandas. Recordemos la banda de 1000 y 1400. El mismo fondo decía que son bandas flexibles. Si hay alguna condición excepcional que haga que el central tenga que vender para que no pegue una estampida hacia arriba, podía hacerlo. Y si había alguna decisión de política monetaria que le permitía comprar dentro de la banda, también estaba permitido. ¿Qué tenía que ver con eso? Con el tema de recuperar reservas. Lo que parece que ahora para Milei, eso que parecía una prioridad hace 10 días, que era recuperar reservas, dejó de ser una prioridad. ¿Y porque ya las recuperó? Porque las recuperó, también Con es el cierto. desembolso. Sí, pero también es cierto que el acuerdo con el fondo te establece que vos tenés que aumentar 4.000 millones de reservas de acá a junio, y eso funciona como una demanda. Lo que da la impresión que inicialmente él está más preocupado. Si el central comprando aparece a demandar dólares, eso impide que siga bajando el dólar. Todas las señales que da hasta ahora es no nos vamos a meter a arbitrar, y si tiene que caer hasta donde tenga que caer, que caiga. Es un dato importante porque el dato del miércoles, el dólar del miércoles, te daba en este esquema extraño que tenías el blend y tenías el dólar importador. Para los importadores la suba de precios, la devaluación es de 6-7%, y prácticamente con el valor del miércoles los exportadores están con el mismo dólar que era el blend, por lo tanto no hubo demasiado cambio ahí. Sí, un corrimiento a precios que seguramente, si se sostiene ese 7%, debería ser menor. Ayer lo escuchaba a Lerner en el programa en el mismo panel que compartís vos, en el programa del Gato, que decía algo como: hasta ahora lo peor de la devaluación es porque se tuvo que comer el pass-through, el pase a precios, por ahí hay un retroceso. Habrá que ver cuánto hay que ver cuánto es. El retroceso, pero sin el cambio en el dólar. Claro. Sin la competitividad que se supone que ganás con una devaluación. Por eso yo digo que la prioridad de Milei no parece estar mirando ese indicador. No parece estar mirando, devalué, puse un dólar más competitivo, que era lo que medían muchos sectores. Sí. No parece estar mirando eso, porque si está pidiendo que el dólar vaya a 1000, es decir, que quede más barato, no le importa que el nada dólar la que ya le parecía atrasado, le importan los precios. Le importan los precios. Por eso hay una especie de triángulo del miedo de Milei, que es lo que empieza a poner sobre la mesa y que me parece que es la clave del 2025. ¿Qué es el triángulo que del tiene miedo? que ver con el dólar, por eso va a hacer lo posible para pisarlo. Ese impacto sobre los precios y todo, en una especie de circuito triangular, tiene que ver con los votos y con las elecciones. Entonces, ahí nos empezamos a mover, porque sabemos, se lo ha dicho 1000 veces, se va a seguir diciendo hasta que aparezca un indicador que lo refute, que la inflación es el componente principal de la expectativa de Milei.
a pesar de que el efecto estructural de algunas medidas están haciendo estragos y que posiblemente venga hacia adelante algo más preocupante. Ayer lo contaba también Andrés, la información de algunos supermercados diciendo que el gobierno los está llamando para decirle cuáles son los sectores que más te aumentaron. Decime cuál es, que yo te salgo a abrir el mercado para las importaciones, de esos facilitar sectores. Porque un dato que por lo menos dicen algunos especialistas, que en buena medida la baja de la inflación de este tiempo tuvo un alto componente con el tema de productos importados. Claro, ¿sí? claro que sí. Entonces, las importaciones, que uno siempre la mira desde el sentido de se abren importaciones, impacto sobre la industria local, tenía una utilidad práctica para el gobierno respecto a la inflación. De hecho, el dato de marzo que se ve de inflación mayorista, que fue 1.5 contra la minorista, que fue 3.7, tiene que ver con que ahí hay mucho precio vinculado a importados. Claro. Entonces no se movió tanto el precio de los importados y el valor de la mayorista tuvo más abajo. Y se empiezan a ver artículos importados. Se empieza muchísimo, se empieza a ver. Yo estaba viendo ayer sacó el dato de... Alimento mucho. Sí, pero ayer sacó el dato, yo no sé si lo tengo por acá, no vamos a meter en un dato medio empiojado, pero bajó 3,2 la interanual de marzo de importaciones y subió exportaciones, y las importaciones subieron 35 puntos interanual, y empezás a hacer el discriminado de los sectores y encontrás algo de bienes de capital, encontrás algo de insumo, pero después encontrás textil y bienes alimento, intermedios, encontrás bienes de consumo, encontrás vehículos automotores y encontrás productos vinculados con todo lo referido a consumo masivo. Pero y ahí entonces, empieza, Juan. la charla del gobierno al supermercadista es: vos decime qué producto lo tenés muy caro que yo te abro esa importación. Sí, te facilito esa exportación. Como diciendo, ¿cuál es el segmento que no te está bajando los precios? Yo te abro, te ayudo a resolver el tema para que lo traigas de afuera. Si eso lo atás con la declaración de Milei en el programa de Fantino, que dice que se van a tener que meter los productos en el culo, me parece que es por eso lo decía, ¿no? Claro. No entiendo si es bueno o es malo. ¿Para quién? En términos de que va a estar más barato. Bueno, pero es a costa de que abren las importaciones. Es la discusión que tenés. Es a costa de la producción local, pero se supone que sí bajarían los precios. Es una forma de bajar el precio. Sí. Después, siempre las empresas locales, los productores locales te dicen, che, yo no puedo competir con China. Lo textil no puedo competir con China, entre otras medidas, por las dimensiones de la producción de China, pero después muchas veces tienen tasa subsidiada, tienen ayuda del Estado, tienen por ahí beneficios impositivos. Muchas veces trabajan con dumping directamente para sacar, que es un componente que muchos están diciendo con el efecto aranceles, que sigue en pie el arancel China-Estados Unidos, que va a haber un montón de productos que China no puede meter y que otro país del sudeste asiático no puede meter. Te lo mete baratísimo para entrar en el mercado. Te lo van a vender a precio por debajo, a precio de dumping, porque lo tienen que colocar en algún lado. Entonces, ahí tenés esa pregunta, que es una pregunta de sentido común. Vos decís, compro más barato. Y sí, encima si estás ajustado con la guita, por eso, claro, compro más barato. Después, si sos empleado textil, te querés morir. Claro, después tenés la rueda, ¿cuánto eso te va a redundar en desocupación? ¿Cuánto puede, ahora en el rubro estructural puede tener en todos los sectores? En el rubro textil, uvas de Chile. Sí, claro. Venían tomates buenísima de China, las uvas de Chile, no se puede creer lo que son esas uvas. Perdón, Argentina. Ayer las compré y son deliciosas. Entonces, pero ahí la pregunta que tenés, que es muy válida, es decir, el precio es un poco más caro, la uva de Chile un poco más caro que la uva de Cuyo, pero parece un mejor producto, es un mejor producto. Y la verde sin semillas. Cuando empiecen a llegar las cositas de verdad. Hay un montón de eso que empieza esa discusión, porque además vos tenés la sensación que aprovechás a Amazon. Ayer contaba Andy también vamos a citarlo mucho, Andy, ayer Andy contaba que se está haciendo ahí en Ezeiza una nave más para los paquetes que se traen, porque aumentó una cantidad, un porcentaje, creo que 400%, las compras, el courier, las compras desde el exterior. Bueno, ahí tenés un sistema, entonces entrás a disputar. Quizá de fondo, y ahí me parece que es la clave,
son las velocidades. Vos el precio más barato lo tenés ahora, el daño estructural que eso puede tener sobre la industria local... Vas a tener más al futuro. Y es muy difícil de reconstruir. Sí. Eso es muy difícil de reconstruir. Ahora, te puedo hacer un paréntesis ahí. Pero porque... para lo que hoy es barato por importaciones... Sí, es caro. De un momento para el otro se te vuelve caro porque tenés un cambio de sistema cambiario, como tuviste, con una devaluación mayor. Hoy, de hecho, por eso yo decía, el cambio más notable lo tenés en productos importados. Por eso Molinos, básicamente, dice, cambia el dólar importado, el precio de las commodities, y eso afecta buena parte de mi rubro alimentos. Entonces, por eso, en teoría, lo sube. Creo que se va al carajo. Y es otra discusión, para cerrar este capítulo, por lo menos, es otra discusión para mí interesante. En este juego, que históricamente todos los actores sociales han tenido una posición de debilidad ante el manejo de los precios, que se suelen hacer en sectores, digamos, por lo menos oligopólicos, el gobierno acá jugó una aventura, se apoyó sobre la posición de los supermercados dijeron no vamos a convalidar, no porque sean unos artistas del bienestar general o sean Robin Hood, sino porque están muy ajustados con el consumo, está bajado el consumo, dice no puedo traspasarlo a precio porque me va a impactar en el tema consumo, y el gobierno me parece que mete ahí un actor que a muchos gobiernos le ha costado horrores. De hecho, muchos miran hoy los márgenes de rentabilidad que tenían los holding de alimentos y de consumo masivos en el tramo final del gobierno de Massa era infinitamente mayor al que tienen ahora. Y por alguna razón, por tensión inflacionaria, porque el gobierno no sabía jugar, porque del otro lado no tenía una contraparte de que juegue, pero en este caso jugaron los supermercados, el gobierno se montó y logró parar por lo menos parte de esa corrida a precios, que insisto, al punto del triángulo del miedo, desde la óptica del gobierno, el tema de los precios es determinante. Ahora, pero además, entrando en una contradicción con su dogma total, por eso la cantidad de chistes mostrando al gordo Dan como con el chaleco de precios cuidados. Sí, está bien, yo creo que no, porque en realidad lo que ahí ocurrió no es que el gobierno mandó a controlar precios justos. No mandó al gordo Dan con una pechera. Pero si apretaron a los supermercados y a los formadores de precios por Twitter. No, lo que los supermercados dijeron a Molinos y a Unilever que no le iban a aceptar esas listas de precio, el gobierno se sube a ese tema a través de Caputo. Por eso digo que lo importante para mirar es el actor supermercados. Ese es el actor novedoso que aparece en la ecuación en lo que tiene que ver con precios. ¿Y por qué? Perdón, disculpe, el triángulo es dólar, precios, elecciones. Votos. Sí. Ahí va, perfecto. Y ahí voy al triángulo, porque una preocupación que hubo en el medio del furor de estas 72 horas con dólar a la baja, el martes hubo un comando electoral de La Libertad Avanza mirando escenarios electorales, mirando dos cosas. Mirando Santa Fe, que fue malísimo el desempeño de La Libertad Avanza, quedó tercero con 14 puntos, si querés ampliamos algún detalle ahí. Poca participación también, ¿no? 55 participación muy baja, yo creo que es el dato para mirar que se viene en todos lados, va a ser el tema de inflación, participación. Se vienen 4 elecciones que están cruzadas también por el mismo tema. Frialdad total, campana desplanchada, lo tuviste a Coqui el otro día, que tiene elecciones en el Chaco, y en muchísimos casos, el gobierno, los oficialismos, jugando para que las elecciones, como ocurrió en Santa Fe, pasen totalmente desapercibidas. Bueno, porque ahí pesa mucho más el aparato, la estructura y el rol locales de los gobiernos. Lo que decía también Coqui era que, no al aire, ¿no? Nos decía que le había parecido una mala elección la de Puyaro también. Por más que pareció en una primera lectura buena, porque está bastante despegado de los otros dos. No, fue mala. Pero él perdió muchos votos, esto lo habías dicho vos también en tu nota, ¿no? Sí, pasó de 1 millón de votos a 500.000 a 490.000 votos, perdió 20 puntos, le sacó 20 al segundo. Y el propio Coqui decía que fue 3 veces gobernador, lo que decía era, yo soy gobernador, me saco una elección 35 puntos, no me duermo a la noche, decía. Sí, por lo cierto, hizo, yo creo que es muy cierto primera elección eso, de Puyaro, ¿no? La particularidad, claro, la particularidad que tuvo en ese sentido es la baja concurrencia, que uno puede suponer que la baja concurrencia distorsiona los resultados.
Porque cuando vos tenés baja concurrencia, el voto más político, si se quiere, y el aparato pesa más. Claro. Y quizás fue a eso que jugó, porque si vos venís en una ola de hartazgo con la política, también puede haber ese 20% que habitualmente vota en Santa Fe y no votó. Sí. Diga, che, ese 20 me conviene que se quede en la casa. Porque ese es un sector que no está, posiblemente putea contra la política, y cuando se putea con la política, en general se putea contra los oficialismos, que son sobre quien se vuelcan las responsabilidades respecto a los Se buscan alternativas en ese momento. Sí, el malestar lo expresás con el que gobierna en ese momento. Después ves cómo te repartís. Ahora, vuelvo al tema del tercer punto del triángulo. Sí. El vértice. El martes hubo una reunión mirando el tema Santa Fe, con los datos muy calientes de las medidas económicas y una proyección de inflación complicada. Dentro de un mes tenés las elecciones en Ciudad de Buenos Aires. Que aparte están nacionalizadas, pusieron a Dorni. Están totalmente nacionalizadas, tienen la particularidad de que Milei salió a decir: Adornis es mi voz, yo lo elegí. Adorni es una figura ultra conectada con Milei también en la disputa pública, por lo tanto... De lo más carismático que tiene también. Sí, que haya perdido Mayoraz en Santa Fe, que haya 14 puntos... preocupó adentro, hubo una interna fuerte entre el santiaguismo y el carinismo por la estrategia tomada. Después vamos a hacer una línea sobre ese tema. Pero en Ciudad de Buenos Aires están diciendo, dentro de un mes votamos. Si esto viene mal, puede ser que termines a votar con el dato de inflación de abril, que se va a conocer seguramente el 14-15 de mayo. Es decir, que vayas a votar fresco el dato de inflación. Es Ciudad de Buenos Aires, es un territorio que habitualmente es bastante complicado, ha sido bastante complicado para el gobierno. Había preocupación por eso. Si el tema medida nacional no terminaba afectando la cuestión de la expectativa electoral. Y ahí sí me parece que el resultado en Ciudad de Buenos Aires es mucho más complicado para sacarle el cuerpo. El gobierno dice, el gobierno dice... Va a tratar de decir pierde el PRO. No, podemos perder... pero no podemos quedar abajo del PRO. Claro. ¿Sí? Es un argumento. Yo no sé si puede perder. No sé si puede perder. Pero ellos dicen, bueno, vamos a perder. Si salimos segundos, lo importante es que le ganemos al PRO. Porque también podrán decir, si juntás al PRO, amarra, que yo, quizá hay una... Bueno, pero ahí entra la diferencia que vos saques con el primero, ¿no? Sí, claro. Pero, porque si vos perdés por 12 puntos, por 13 puntos, decir, pensar de que, bueno... Sí, también es cierto que pueden dar vuelta a la cuenta, que es lo que uno podría hacer con Puyaro también, dar vuelta a la cuenta y decir, che, si el PRO, La Libertad Avanza y Marra en la cuenta nacional son más o menos lo mismo, también estás hablando de un 50, 55%, 60% de núcleo derecha dura. Entonces también juega un poco esa parte. Pero por eso también Milei va a bajar, es decir, también está dispuesto a conectar todavía más con la elección porteña, por lo tanto yo creo que arriesga más, va a ser una bajada en estos días, y va a ser una bajada en provincia de Buenos Aires. Va a estar el martes en La Plata, va a haber mega despliegue, porque va a haber ministros, van a estar los candidatos, o los posibles candidatos, y va a estar Karina hablando y Milei va a ser... ¿Va a estar Ritondo y Santilli o no? No va a estar Ritondo y Santilli, va a estar todo lo que es La Libertad Avanza. Eso puede ser considerado La Libertad Avanza bis o La Libertad Avanza 3, porque ya hay una Libertad Avanza Blue en la provincia de Buenos Aires, que es el kikuchismo, que es La Libertad Avanza Blue. Pero bueno, pero ahí está avanzando. Sí hay una pausa, me parece, en las negociaciones pro La Libertad Avanza para decir, che, porque Ritondo está jugando en Ciudad con el PRO. La quinta, que es Rochi Figueroa, es de Ritondo. Entonces está jugando en el PRO. Che, pausemos un poco las negociaciones hasta después de las elecciones de Ciudad. Con el dato adicional, que es casi inevitable, salvo que ocurra algo muy raro, que el miércoles se eliminen las PASO en la provincia de Buenos Aires. Se termine de sacar ese problema del medio y el cierre de listas pase directamente para julio. Es decir, cuando cambie un poco los tiempos y las velocidades, porque se gana tiempo hacia adelante. ¿Cómo está ese nudo, provincia de Buenos Aires? Provincia de Buenos Aires hay dos cosas. Lo que es La Libertad Avanza... Me refería más a la interna. Sí, bueno, pero primero me quiero meter con Libertad Avanza para hacer un entre, porque ahí venía el reproche en Santa Fe, era que Karina aplicó la lógica de vamos solos. Marca La Libertad Avanza sin frente, sin nada. Y eso se replicó en casi todos lados.
Se replicó en Ciudad de Buenos Aires. Si en Ciudad de Buenos Aires también, yendo solo, pierde o sale tercero, también va a haber un tirón de oreja para el que haya dispuesto esa estrategia. A pesar de que en Ciudad de Buenos Aires coincidían Santiago Caputo y Carina que no tenían que ir con el PRO, o que no tenían que ir por lo menos con Jorge Macri. Ciudad de Buenos Aires empieza a entrar en esa variable. Empieza a entrar en esa variable de que están decididos a hacer el acuerdo. Lo que pasa que es un acuerdo que no tiene que ver con el PRO, sino que tiene que ver con los dirigentes del PRO, algo que vienen intentando hace rato, y habrá que ver cuánto de ese volumen. Hoy mirás a los dirigentes del PRO y el 99% está esperando que lo llamen de Casa Rosada para decirle dónde firmo, qué me das a mí. Hay una predisposición absoluta. Y a Macri se le fue de las manos. Y a Macri se le fue de las manos. Macri tiene la carta eventualmente que en Ciudad de Buenos Aires el resultado sea un poco más difícil para el gobierno nacional y pueda decir, che, muchachos, acá no tenemos que juntar, porque si pierden Ciudad de Buenos Aires y pierden Provincia de Buenos Aires, anda a explicarle, digamos, al votante nuestro. No, y anda a explicarle afuera, porque el indicador... ¿Afuera de dónde? A los mercados, digo, más allá de que sea una entidad que uno no conoce o que no está claramente identificada, anda a explicarle que perdés la elección, que está todo fantástico, pero perdés la elección en la provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires. Claro, anda a contarlo, queda, digamos, ¿no? cuál es el panorama, qué es lo que no estamos viendo nosotros, qué nos contán nosotros, que la gente evidentemente ahí no la ve. Bueno, es el riesgo. Y ahí la negociación sí empezó a acelerarse entre el sector Carina y el sector Caputo para integrar, porque también lo que le ocurre a Carina, que tiene los candidatos que tiene son todos medios ripiosos. Hubo trompada en varios lugares. Claro. La provincia de Buenos Aires. Los cierres, en un acto el otro día. Bueno, el camino con poca de Ripio, visibilidad, está bien. poco conocido, un camino de Ripio, un camino medio sinuoso. El otro día en un acto hubo. ¿Qué pasó en el acto? No, se agarraron una trompada mal, estaban cerrando ahí, no, querían entrar uno, otro no lo dejaban entrar, entraron a trompada, como te digo siempre, una seguilla hecho bochornoso que empañaron la tarde de la Libertad Avanza. Bueno, lo que tiene ahí, que además necesitas, a diferencia de la nacional, necesitas 8 candidatos. Claro. Para cada sección. Claro, vos tenés un candidato en 8 cada sección, cabezas de 8 cabezas de lista, que va a estar en la va a ser el primero de la lista papel, y que tiene que ser un tipo que más o menos... 8 cabezas de listas. Claro, porque tiene 8 8 listas. Es un delirio. Eso es un dato. Y eso también, para saltar al otro tema, la semana pasada, no esta semana que estamos atravesando, la semana anterior, a Cristina le llevaron un consultor que no suele publicar sus datos, le llevó una encuesta muy grande de provincia de Buenos Aires por secciones. Con este ejercicio. A ver. División del peronismo y división de la Libertad Avanza PRO. Como... Los escenarios. No es un escenario, es como decir, ¿cuánto tenés por acá? ¿Cuánto tiene cada uno? Claro. ¿Cuánto tiene el peronismo de Cristina? ¿Cuánto tiene el peronismo de Axel? ¿Cuánto tiene la Libertad Avanza? ¿Y cuánto tiene el PRO? Perfecto. Si haces suma aritmética, el peronismo gana la tercera. ¡Ay, a Perón, carajo! Con Urbano. Está ahí, puede, estamos hablando de una encuesta, podría ganar la primera y tiene alguna expectativa de ganar la octava. Es decir, de 8 secciones podés ganar lo que es más urbano, con urbano norte-oeste, con urbano sur y quizá La Plata, no Gran La Plata, sino La Plata, pero todo el interior lo perdés. Y en algunos casos lo perdés mucho, por mucha diferencia. ¿Ah, sí? Y si además ocurriese que el peronismo va dividido, puede ser una paliza. Puede ser que una alianza entre el PRO y la Libertad Avanza le gane por 30 puntos a la mejor oferta del peronismo. ¿Sí? Sí. Ese dato se lo llevaron a Cristina. Y ese dato influyó para que Cristina diga, bueno, muchachos, ya demos por terminada la discusión con la concurrencia, más allá de que no tenía votos, porque el dato cierto, yo lo hablé con la gente que estaba haciendo ese poroteo, no tenía votos, pero cerremos el capítulo de concurrencia, saquemos lo más rápido posible el tema paso, a ver si empezamos a discutir estructuralmente cómo nos paramos a la elección. Esa es la discusión que se viene. Esa es efectivamente la discusión que se viene, con un panorama muy complejo y con una posición extra,
con un interrogante extra para Cristina. Yo creo que ya lo charlamos el otro día, vos por ahí te acordás. El otro día bajamos nuestras cartas con Ibáñez, ustedes se lo perdieron. Que la boleta única papel tiene una demanda, esta elección tiene muchas complejidades. Primero que vas a tener una elección provincial con 8 listas. No va a ser la misma lista, el mismo nombre que aparezca en el conurbano sur y el que aparezca en conurbano oeste, ni en Alem, mi pueblo, la 4ª sección, ni en Tres Arroyos, la 6ª sección al sur de la provincia. Primero eso. Más territorial, ¿no? Y lo que viene después es la boleta única papel. Y en la boleta única papel se tiene que identificar el personaje. No puedes ir a jugar con un... Lo voy a mencionar no maliciosamente, sino descriptivamente, con un Achával. Achával que está haciendo campaña, que está haciendo juego en redes, instalación y qué sé yo, intendente de Pilar para ser candidato a diputado nacional. No podés ir a jugar con un tipo que tenga 30% de conocimiento, porque en la boleta única papel hay mucha identificación con el candidato, no hay boleta, lo tenés que ir a buscar, lo tenés que buscar. Y ese es, ayer lo hablaba con alguien del tema. Pero no tenés tanta gente no por conocida en cada por una eso, de las secciones. No, eso para la boleta única hablo de la nacional. Por eso mi impresión no es lo que Cristina dice. Cristina, todos los que ve, le dice, yo voy a jugar en la tercera, yo voy a jugar en la tercera, yo voy a jugar en la tercera. Mi impresión es que al final Cristina va a jugar en la nacional. Es lo que venimos diciendo, preguntándonos. Claro, porque tenés que jugar. Primero es esa, primero que la discusión nacional. Es que la tesis que expone Cristina, que no la voy a objetar porque es lo que ella dice, es la primera elección es lo importante. Te tiene que ir bien en la primera elección que discutís en la provincia para ir a la segunda con un envión positivo. Ahora, la primera elección en la provincia, por los mismos datos que le llevan a Cristina, puede salir en una sumatoria general, decir, che, ganate por 3 votos, por 3 puntos si sumás todas las secciones. Si ganás en 3 secciones y perdés en 5. Porque ganás en la más populosa, por eso te daría. Claro, bien. por el volumen del conurbano y demás. Pero después juega mucho eso. Yo voy a insistir hasta el día final que la boleta única es un tema muy complejo para la presentación de los candidatos. Claro. Por ejemplo, imagínate en la ciudad que son 17 listas. Bueno. Pero de verdad que hay un quilombo que están planteando los partidos porque no entran en la pantalla. Sí, pero además de que no entran en la pantalla, juega mucho. Encima, la ubicación, el tema de la pantalla es random dónde te queda. Va a haber un sorteo, quizás vos vas en la boleta papel y puede ser que el candidato de la Libertad Avanza quede primero o quede último, porque eso va cerrando en el sorteo de la ubicación. De la ubicación de arriba abajo, Claro, digamos. porque no es que tenés una cosa estructurada, porque la gente uno que puede pensar, che, entras y mirás los primeros 4 o 5 y decidís entrar y Claramente. no te pones a mirar 10. No scrolleás. Pero cómo Tenés que juega, scrollear en la pantalla. pero cómo juega el tema de la cara. Digo, Claro. como puede aparecer Moreno sin tener estructura en las provincias, sin tener, perdón, estructura en los municipios, vos antes, con la boleta papel clásica, vos necesitabas tener tracción, porque tenías que tener candidatos en los municipios para que estén ahí, para que te representen, había un voto de arriba hacia abajo, jugaba un poco eso. Milei desafió esa variable. Y jugaba pero ahora, el partido. Jugaba partido, pero ahora la boleta única te pone la carita. Entonces Moreno, digo Moreno para decir Moreno, digo Grabois si va para afuera, digo Burlando si quiere ser candidato, es un tipo identificable, digamos, juega mucho eso. Parece una pavada, pero juega mucho que vos sepas a quién estás votando, a quién estás eligiendo. Por la positiva o por la negativa. Pero si tenés un ignoto, estás en una debilidad absoluta. Por eso yo creo que al final, además de estructuralmente la pelea por los diputados nacionales, y además porque más allá del sacrificio al que esté dispuesto a hacer Cristina Fernández de Kirchner, no la podés mandar a la legislatura bonaerense. No. No la podés mandar a la legislatura. Tema de sentido Pero común, yo te lo digamos. había preguntado una vez, no al aire. Si ella podía ir ahora en la Puede. primera elección y en la que Sí, sigue. puede. Puede hacerlo. Es medio... No digo que no lo haga, me imagino que no. ¿Es medio qué? Es medio desprolijo porque ella estaría... Pero vamos Sí. a hablar de prolijidad. No, bueno, está bien, digo. Pero en ese caso... Eso no se hacía, supuestamente, ¿o no? ¿Qué? No se hacía mucho, en un momento Y hubo una las prohibición candidaturas de la doble testimoniales. candidatura, pero ahora Claro. son 2 planos distintos, porque había una época que ustedes eran muy chiquitos, yo lo leí, no es porque lo haya visto, A ver. pero por ejemplo vos tenías, me acuerdo por ejemplo de Patti en un momento que fue candidato a gobernador y también era candidato a intendente de Escobar, después hubo una ley que prohibió la doble candidatura en el nivel. Ajá. ¿Y cómo Sí. hizo?
No, lo prohibió la ley. Entonces después vino tenías, la ley. vos tenías que elegir una de las dos cosas. Hoy esa prohibición no existe en los dos planos distintos. Vos podés ser candidato a legislador de la ciudad provincial y también ser legislador nacional. Lo que pasa es que te queda en el medio. Vas a estar cerrando listas, anotándote para diputado nacional 15 días antes de la votación para diputado provincial. ¿Es de prolijo? Es de prolijo. ¿Puede pasar cualquier cosa? Puede pasar cualquier compañero, cosa. Cristina es una militante, va a estar donde se requiera. Bueno, el sacrificio es eso. Yo creo que hay un elemento que tiene que ver con eso, porque además una cosa es ir a disputar una elección donde juega Milei, donde lo va a poner a Esper como candidato en la provincia de Buenos Aires, donde se van a discutir los temas nacionales, y otra cosa es a discutir, andá a saber contra quién, andá a saber, capaz que la mujer de Jerry Millman, Claro, la candidata pobre en la tercera santa. sección electoral. Retamoso, ¿entendés? Entonces vas a terminar confrontando con... Pobre. Es raro, a eso Sí. ahí me parece... Sí. Lo que ella dice es una cosa, Pero ella es dice que- esto, sí. de la primera elección es importante, lo que uno puede presumir, posiblemente equivocándome como siempre, es que Cristina va a estar en otra... En las dos no. Acabo de preguntarle eso, la puta madre. Perdón. Me parece que no, me parece que no. Perdón, Me parece que no hay El margen candidato está en No, que- está con juntando todo y la votos, cabecita. está juntando votos. Lo que pasa es que tuvo como Fue 10 justo minutos. el segundo, fui no, justo- porque no estuvo me como distraje 10 minutos nunca. contestándome. No me distraje nunca. Todo el segundo. tecnicismo, todo el Sí, tecnicismo que hicimos de por qué se encima Perdón. la fecha. Se... Me está Pero en el bueno, segundo, la puta que lo yo parió. creo que vamos a Justo tener hizo que una pre- pregunta importante. creo que vamos a tener que preguntar algo. ¿Qué cosa? Si puede ser candidato a las 2 listas. Ah. ¿Vos Che, serías- ¿puede ser candidata a la dolista? Sí. Sí. Como legalmente puede ser, sí, pero Y sí. no, me refería si hay alguna intención de eso. ¿no? Vos también podrías, No creo. para el caso. ¿Vos también podrías? ¿O no? No Podría quiero. Pitu. ¿El candidato? Sí. El candidato que termine porque eso- diputado nacional, No, esto pero del legislador ya escúchame. me parece que le Pitu, queda vos sos chiquito. un militante, No, hermano. pues son Ya le queda Dale. dos márgenes distintos. Bien, Pablo Ibáñez, usted se queda a Mirá quién vino. A un superpase de Viernes Santo que vamos a hacer Viernes acá. Santo, que supongo que haya- Ah. que por Mirá lo quién menos vino. haya rosca de Pascua o huevo de Pascua. Explota la política. Vi que se estuvo guardando algunas. Se guardó algunas Sí, para el Mirá quién sí. vino, que Vos ves vienen las Paula, mirá inscripciones. qué hot la Vos ves foto las ahí. cosas que anoto. Sí. Está Pablo Ibáñez, Paula Marusic y José More. Toda la diversidad que nos gusta acá en Futuro Rock, superpase de periodistas de Futuro Rock.